Hola, seguimos con nuestro estudio de fundamentos de la fe. Estamos viendo el estudio de Dios el Padre y vamos a orar para comenzar. Señor, te damos gracias en esta tarde. Te pedimos que nos bendigas con tu palabra, que nos enseñes y nos guíes, Señor. Que seas tú ministrando a cada uno en sus casas. Te damos gracias por este día, por aquellos que se pueden conectar y bendice a cada uno. En nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos viendo los atributos naturales de Dios. La semana pasada comenzamos o consideramos su omnisciencia, su omnipresencia y también comenzamos a ver su omnipotencia, o que Dios es todopoderoso. Y vimos que a pesar de que pueden haber cosas que Dios no puede hacer, eso no lo hace menos todopoderoso. O sea, no disminuye el hecho que Él es Dios. Y vimos, por ejemplo, que en primer lugar es imposible que Dios mienta. En Hebreos capítulo 6, verso 17 y verso 18, dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para signo de la esperanza puesta delante de nosotros. Y bueno, este es el asunto. Si nosotros tomamos un juramento, juramos siempre por lo que es mayor, no juramos por algo que es inferior. Por ejemplo, antes se juraba en los tribunales sobre la Biblia, no se juraba sobre la tumba de alguna mamá, de algún papá. En Génesis capítulo 22, verso 16 y verso 18, al 18 dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuando Dios hace un juramento, Él jura en su propio nombre porque no hay más superior que Él, por lo que Él pueda jurar. Así que cuando Dios hace un juramento y jura por su nombre, Él va a hacerlo. Él va a hacer aquello que juró. Uno puede contar con aquello. Por lo tanto, tenemos esta esperanza. Las promesas de Dios, debido a que Dios ha hecho un juramento y Él no puede mentir o retractarse de su palabra, tenemos esperanza. Nosotros podemos tener esta esperanza cuando tomamos refugio en las promesas de Dios, porque ellas son ciertas. Y cuando tú confías en Dios, cuando tú confías en sus promesas, se va a disipar el temor, el desánimo, cuando nuestra vida está enraizada en las promesas de Dios. Por esto es que Satanás le gusta torcer la palabra de Dios. A él le gusta vernos temerosos, desalentados, dudando de las promesas de Dios que Él nos ha dado, y por eso no debemos permitirlo. Nosotros podemos confiar en lo que Dios ha dicho, porque Dios no puede mentir. Esa es una cosa que Dios no puede hacer. Otra cosa que Dios no puede hacer es que Dios no puede cambiar. Veamos algunos versículos para mostrar lo que les estoy diciendo. En Malaquías capítulo 3, verso 6 dice, porque yo Jehová no cambio.
En Hebreos capítulo 13, verso 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahora, muchos creen que Dios no puede cambiar y si tú lo crees, entonces la siguiente cosa que Dios no puede hacer es que no debiera asombrarte, pero a muchos no les gusta esto, que Dios no puede dejar entrar a pecadores en el cielo, porque Dios no cambia. Ahora, obviamente es difícil para muchos aceptar, y es la realidad. Un solo pecado nos va a mantener fuera del cielo. Y como las escrituras nos dicen que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, si tú no crees esto, mira lo que dijo Nicodemo. En Juan capítulo 3, verso 3 y verso 5 dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo. También le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, tan malo como es esto, y es bastante malo, Jesús también nos dice o nos muestra el camino al cielo. En Juan capítulo 14, verso 6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El perdón de los pecados es encontrado solamente en Cristo. Por lo tanto, a menos que una persona venga a Él, arrepintiéndose de sus pecados y pidiéndole a Jesús que sea su Señor y su Salvador, Él va a morir en sus pecados y no entrará en el cielo, porque Dios no puede dejar entrar a pecadores en el cielo. Y así podemos seguir, pero creo que podemos lograr entender lo que quiero decir. Dios no puede hacer estas cosas que van contra su naturaleza, o sea, contra lo que Él es. Pero esto no lo hace un Dios inferior o invalida de ser un Dios todopoderoso. Entonces, cuando hablamos de Dios siendo todopoderoso, eso no quiere decir que Dios pueda hacer todas las cosas, porque Dios no puede hacer nada que sea contrario a su carácter santo. Así que la discusión que algunos ateos hacen es estúpida en cuanto a Dios no siendo capaz de hacer algunas cosas. Él no puede, y esto no le invalida el ser Dios. Algunos ejemplos más de Dios Todopoderoso. Génesis nos ilustra que Dios es omnipotente, o sea que Dios es que Dios es todopoderoso. Cuando nos dice en Génesis capítulo 1, verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando leemos la palabra creó en español, perdemos un poco lo que realmente dice el original. Y esto tiene mucha importancia que lo podamos entender. La palabra hebrea que es usada aquí en Génesis 1.1 es bará, y eso significa traer a la existencia alguna cosa de la nada. Y obviamente solo Dios puede hacer eso. El hombre puede hacer cosas, o asá en hebreo, o formar cosas, que es yatzar, pero él no puede hacer materiales de la nada y unirlos para formar algo. Solo Dios puede hacer eso. El hombre puede tomar y puede formar materiales existentes en cosas más complicadas, pero eso es tan lejos como puede ir. No puede ir más allá. Entonces, al principio, Dios creó de la nada todo el material que existe para el cielo y la tierra, y él luego lo ensambló, juntándolo
así como leemos en Génesis capítulo 1. Entonces eso me dice que Dios es todopoderoso, que Él puede crear de la nada absolutamente todas las cosas. Y noten también lo que nos dice acerca de Dios el Salmo 115, verso 3. Dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Ahora, para quienes rechazan a Dios, esto es difícil de digerir, pero solo porque no están de acuerdo con aquello, no invalida el hecho que Dios hace lo que Él quiere. O sea, Él no está bajo control de alguien, Él tiene control absoluto. Y esto puede ser aterrador si nosotros no conocemos los atributos morales de nuestro Dios, que Él es santo, que Él es bueno, que Él es justo. Así debido a eso, vamos a ver en esos atributos morales la próxima vez y así podemos descansar seguros que lo que sea que Dios haga será lo que es perfecto. O sea, nosotros no tenemos que estar preocupados, no tenemos que estar temerosos, no tenemos que irritarnos porque solo lo que es bueno viene del Padre de luces y eso nunca cambia. No hay variación a lo que Santiago 1:17, por ejemplo, nos dice. También necesitamos mantener en mente que cuando Dios hace algo, Él no es como nosotros. Un ejemplo, cuando hacemos trabajo en el patio, gastamos energía, nos cansamos. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él no gastó o perdió energía. Él no se cansó en absoluto. De hecho, Isaías capítulo 40, verso 28 dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y nuevamente esto también es algo que necesitamos entender acerca de nuestro Dios. Nada es demasiado difícil para que Él haga, ni Él se cansa cuando Él hace alguna cosa, incluso creando los cielos y la tierra. Una buena perspectiva de esto es entregada en el Salmo capítulo 33, versos 6 al 11, donde nos dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Entonces, cuando vemos la creación y lo que Dios ha hecho, debiera llevarnos a temer a Dios, a temer al Señor. Debiera haber ese temor reverencial, no de miedo, de susto, sino ese temor respetuoso de quién es Él, o sea, ser reverente de Él. Por otro lado, para aquellos que no le conocen, sí debieran temer porque van a afrontar su juicio. Ellos van a estar delante del Creador del cielo y la tierra y tendrán que explicar por qué rechazaron el regalo de la vida que es encontrado en Cristo Jesús y por qué están delante de Dios, están de pie en su propia justicia, delante de un Dios santo y justo, siendo que su justicia son como trapos de inmundicia para Dios. Ahora, algunos ejemplos en el Nuevo Testamento para mostrar que Dios es todopoderoso. En Mateo capítulo 19, verso 26 dice, y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible.
Y específicamente aquí Jesús está hablando de la salvación y que aparte de Él es imposible. Por los esfuerzos humanos nadie puede salvarse. No importa cuánto trabajes, no importa cuánto te esfuerces, si haces esto, si haces aquello, por nuestros propios esfuerzos es imposible. Pero Dios sí puede y nos ha provisto un camino y ese camino es a través de Jesús. Primera de Pedro capítulo 3 verso 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces con Dios no solo es posible, puede ser una realidad si tú lo recibes. Es posible que Dios pueda salvarte, incluso a ti, porque Él me ha salvado a mí. Y si me ha salvado a mí, puede salvar a cualquiera. Colosenses capítulo 1, verso 16 y verso 17 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y por supuesto esto está hablando de Jesús aquí, y no específicamente del Padre. Pero cuando vamos a ver, cuando nos movamos en nuestros estudios, que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo trabajan hombro a hombro. Y así como Jesús dijo, si hemos visto a Jesús, hemos visto al Padre. Por lo tanto, Dios creó todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten o son mantenidas unidas por Él. Y allí tenemos la ley de Coulomb o Coulomb de la electricidad y manifiesta que las cargas iguales se repelen. Las cargas iguales se repelen una al otro. Y el átomo está hecho de protones en su núcleo y ellas son cargas similares. Por lo tanto, como son cargas similares, debieran repelerse uno al otro. El átomo debiera estallar. Entonces, eso no sucede. ¿Y por qué no sucede? Obviamente, como lo he dicho otras veces, los científicos no saben la respuesta, han hecho muchas especulaciones, pero ellos dicen que algo los mantiene unidos, pero no están seguros de lo que es. Pero nosotros sabemos la respuesta y quizás nos pudieran dar el premio Nobel de la ciencia, pero la respuesta es que Dios los mantiene unidos. Y como ellos no aceptan a Dios, como ellos no creen en Dios, no aceptan que es Dios quien mantiene unido absolutamente todas las cosas por Él subsisten o son mantenidas. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando Jesús suelta aquello? Cuando no deje que se sigan manteniendo unidas. Pedro nos dice en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 10 al 13, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas, en los cuales mora la justicia. Y aquí muchos dicen
que está hablando de una explosión atómica. Quizás todo cuando explote, cuando el sol pueda explotar y todo se a, va a ser desechado. Entonces, claramente podemos ver que Dios es todopoderoso, que Él puede hacer cualquier cosa que Él quiera, que no vaya en contra de su naturaleza, que Él es, pero eso no le hace menos Dios o quita el hecho que Él es Dios, que es el Dios todopoderoso, que es el Dios omnipotente. Y también podemos ver dentro de sus atributos naturales que Dios es eterno, o sea que Dios no tiene ningún comienzo, no tiene ningún fin. Y este atributo natural, que Dios no tiene comienzo y no tiene fin, también es muy difícil para entender porque todo tiene un comienzo y todo tiene un fin para nosotros. Pero ¿cómo puede ser esto? Hay muchas cosas que yo no entiendo, hay muchas cosas que las creemos por fe y, y, y no necesariamente estamos hablando acerca de Dios aquí. Por ejemplo, no entiendo mucho sobre la electricidad, excepto que a veces puede ser como chocante, pero si, pero si bien no puedo entender todos los detalles acerca de la electricidad, todavía creo en aquello y usamos la electricidad. Prendemos la luz, ¿cierto? Todos los días, creemos que se ve. Y lo mismo es cierto con Dios. ¿Cómo podemos entender completamente con nuestras mentes finitas o limitadas? ¿Cómo podemos entender a un Dios infinito? Y obviamente nosotros no podemos. Entonces, lo que sí podemos hacer es mirar lo que las escrituras dicen y creerlo por fe. Si bien no lo podemos entender completamente, podemos creerlo por fe. Y lo que las escrituras nos dicen acerca de Dios es que Él es eterno. O sea, Él trasciende o va más allá de todo el tiempo. Él no tiene limitaciones temporales. Por lo tanto, Él es infinito con respecto al tiempo. Y vamos a ver algunas escrituras para que podamos ver lo que quiero decir. Hay algunos salmos que nos muestran que Dios es eterno, que Él siempre ha sido y que siempre será. El Salmo capítulo 90, verso 2 dice, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y en sus originales, en el hebreo, habla de Dios estando en existencia desde el punto en el infinito hacia atrás al punto en el infinito hacia adelante. Y este es un concepto difícil de entender. Sin embargo, Dios dice que tan lejos hacia atrás como uno vaya, Él ha existido, y tan lejos adelante uno vaya, Él existe. Él es eterno. Él no está dominado por el tiempo o espacio, porque Dios es espíritu, y para estar en el dominio de tiempo-espacio, uno debe tener una propiedad física cuando nos controla el tiempo y el espacio. El Salmo 93, el versículo 2, dice, firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Y nuevamente el pensamiento aquí es tan lejos atrás, tú vayas, Dios existe. O sea, Él no tiene comienzo y no tiene fin. En otras palabras, Él es eterno. Un salmo más dice el Salmo 102, versículo 12 y versículos 24 y 27. Dice, mas tú Jehová permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. El 24 al 27 dice,
Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Entonces, el comienzo de Dios trasciende el tiempo y él no tiene fin. Un concepto difícil para nosotros que podamos entender y quizás lo, lo podemos entender o no lo podemos entender completamente con nuestras mentes finitas. Imposible. Porque para nosotros todo tiene comienzo y todo tiene fin, excepto Dios. Y debemos aceptar eso por fe, porque eso es lo que las escrituras nos enseñan, que Dios es eterno. El Dios eterno es eterno. Otro de los atributos naturales es su inmutabilidad. O sea que Dios es incambiable. Y nuevamente también esto es importantísimo que entendamos que Dios es inmutable. En el fondo que el carácter de Dios siempre será el mismo. Su naturaleza siempre será la misma, su amor siempre será lo mismo, de la misma forma, su perdón será siempre lo mismo, su salvación y promesas serán por siempre. Y esto es bueno, que Dios es invariable, que Dios es inmutable, porque si Él cambiara, no sabríamos si nos salvamos o no, no sabríamos si Él nos ama o no estaríamos seguros de ninguna cosa de parte de Dios. Pero Dios es invariable, Dios es incambiable, Dios es inmutable. Por lo tanto, podemos descansar sobre lo que Él ha dicho. Va a resistir la prueba del tiempo y nosotros podemos guardarlo en nuestro pensamiento. Santiago 1:17 nos dice, toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, el meollo del asunto es el siguiente. Dios es perfecto, en que nunca cambia, ni Él puede cambiar. De hecho, Malaquías capítulo 3, verso 6 nos dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y esto es bastante simple. Uno puede leer ese verso y llegar a cualquier otra conclusión que Dios no cambia. Porque yo Jehová no cambio, dice. Números capítulo 23, verso 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Por lo tanto, si Dios lo dijo, entonces Él lo va a hacer. Él no cambia de idea acerca de algo porque Él sabe todas las cosas y Dios no puede cambiar su naturaleza, su carácter o confiabilidad. El Dios invariable es el Dios inmutable. Entonces, sabiendo lo que sabemos hasta ahora acerca de Dios, como hemos visto en sus atributos naturales, que Él es omnisciente, que Él es omnipresente, que es omnipotente, que Él es eterno, que es inmutable, tú pensarías que las personas van a confiar en Él, pero Él lamentablemente, tenemos que decir, la mayoría no lo hace. De hecho, las estadísticas dicen que la gente confía cerca de un 40% en un animador de televisión, un 30% en el papá, un 10%
en un predicador y solo un 5% en Dios. Miren la estadística. Y es una triste estadística, porque las personas más bien van a poner su confianza en el hombre que en el Dios Todopoderoso. Ahora la pregunta es por qué tantas personas sienten o creen de esa manera. Y la razón puede ser muy simple. Nosotros queremos, de hecho, no tanto un padre en el cielo, sino poco menos un abuelo en el cielo. Queremos a un viejo benevolente que le guste ver gente joven disfrutando de sí mismo y cuyo plan para él, el universo era solo poder decir realmente al final de cada día, fue un buen tiempo para todos. Y eso no es para nada lo que nuestro Padre Celestial, como hemos visto y continuamos viendo, Dios no quiere. La próxima semana vamos a ver los atributos morales de Dios y como he dicho en todas las oportunidades que vemos algunos atributos, estos son importantes. Si tú no entiendes esto, estarás complicado cuando las cosas no van como tú piensas que tienen que ir. Cuando las tormentas de la vida vienen con fuerza, te vas a complicar porque no entiendes algunas cosas. Y cuando eso ocurre y tú no entiendes los atributos morales de Dios, tú vas a llegar a algunas conclusiones incorrectas. Por lo tanto, al terminar esta tarde, déjenme decirles algo en que pensar. Nada menos que el Dios verdadero puede traer la satisfacción final o la santidad completa en una vida. Por lo tanto, el estudio del Dios verdadero y sus atributos es el más importante esfuerzo que una mente finita puede abrigar. Y eso es lo que estamos viendo, al Padre Eterno, al Dios verdadero. Y esto es importante, porque una vez que conocemos a Dios, una vez que entendemos quién es y cómo es Él, entonces nosotros podremos confiar en Él en cada área de nuestra vida, que puede llegar a ser toda nuestra vida. Nuestra seguridad se basa en el hecho de que nuestro Padre Celestial es confiable. Por lo tanto, podemos vivir la vida al máximo porque Él puede ser de confianza. Y como cristianos, nunca debemos olvidar esto. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra nuevamente. Te damos gracias por todas estas doctrinas, estos fundamentos de la fe que podemos aprender. Ayúdanos a tener, a tener entendimiento en todo, Dios, que podamos ver lo importante que son para nuestras vidas, el poder asimilarlos y entenderlos. Te pedimos, Señor, por cada uno de los que puede escuchar estos estudios, que tú le hables a sus corazones. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles en los estudios de fundamentos de la fe y también el domingo a las 11 de la mañana eh, con el libro de Juan, si así Dios lo quiere. El Señor les bendiga.